Nunca pensé que mi trabajo en la morgue me llevaría a esto. Al principio era solo un trabajo más, un medio para pagar las cuentas, aunque algo solitario y lúgubre. Trabajaba en el turno nocturno, cuando el silencio se volvía más denso y el aire más pesado, pero después de tantos años, me había acostumbrado. Sin embargo, todo cambió la noche en que llegó él. Recuerdo cada detalle de esa noche. El cadáver de un hombre joven fue traído tras un accidente de tráfico. Su rostro, a pesar de la tragedia, permanecía sorprendentemente intacto. Era hermoso, como una obra de arte macabra. No podía apartar mis ojos de él. Su piel pálida, su cabello negro desordenado, sus labios ligeramente entreabiertos. Era como si estuviera dormido, esperando a despertar. Esa noche fue el comienzo de mi caída. Cada turno, me encontraba a mí misma regresando a su cuerpo, más de lo que debería. Pasaba tiempo observándolo, tocando su piel fría con un cuidado obsesivo. Había algo en él, algo que me atraía de una manera que no podía explicar. Era irracional, lo sabía, pero mi mente empezó a crear una fantasía alrededor de él. Me decía a mí misma que él nunca había sido tratado con justicia en vida, que nadie lo había amado lo suficiente, y yo podía ser esa persona. Una noche, sin pensarlo mucho más, tomé una decisión que ni siquiera me parecía tan descabellada en ese momento, me lo llevé a casa. Lo coloqué en la parte trasera de mi coche, lo cubrí con una manta y conduje a través de la oscura carretera hasta mi pequeña casa en las afueras. No sé qué pensaba hacer, pero en el fondo, sabía que ya estaba perdida. Mi obsesión se había apoderado de mí. Lo coloqué en mi cama, como si fuera un amante dormido, y durante las noches siguientes, hablaba con él. Sabía que no podía responder, pero eso no me importaba. Yo lo amaba, y eso era suficiente. Limpiaba su piel, lo vestía con ropa limpia y, cuando sentía que el olor empezaba a impregnarse, compraba fragancias para cubrirlo. Todo parecía bajo control, hasta que empezaron las cosas extrañas. La primera noche en que noté algo raro, estaba en la cocina preparando café. Mientras vertía el agua, escuché un leve crujido proveniente del dormitorio. Me detuve. Sabía que no podía ser él, pero aún así me acerqué a la puerta y, al entrar, lo vi exactamente donde lo había dejado, inerte. Me dije a mí misma que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego, al volver a la cocina, escuché otro ruido, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera arrastrando los pies. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me asomé una vez más al dormitorio y ahí seguía, quieto, hasta que vi que su cabeza había girado levemente hacia mí. Me congelé. Sabía que no era posible. Me acerqué con cautela, tratando de convencerme de que lo había colocado mal, que el miedo me estaba haciendo imaginar cosas. Pero esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su mirada fija en mí, aunque estuviera seguro que sus ojos estaban cerrados. La noche siguiente fue peor. Desperté en mitad de la noche con una sensación extraña, como si no estuviera sola. Abrí los ojos y lo vi. Estaba de pie junto a la cama, mirándome. Su rostro, que antes me parecía hermoso, ahora estaba descompuesto, su piel comenzaba a arrugarse y sus labios estaban oscuros y agrietados. Pero lo más aterrador era que sus ojos estaban abiertos, mirándome con una intensidad imposible. Grité y salté de la cama, pero cuando volví a mirar, él estaba ahí, en su lugar, acostado, exactamente como lo había dejado. Sabía que algo estaba mal, algo horrible había despertado con mi obsesión. Ya no estaba sola en la casa. En los días siguientes, la actividad escaló. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe, y escuchaba susurros. Pero lo peor era que cada vez que despertaba, él estaba más cerca de mí. Ya no estaba acostado en la cama, sino que lo encontraba en posiciones distintas, de pie junto a la ventana, sentado en una silla, o incluso parado frente a la puerta de mi habitación. Comencé a dudar de mi propia cordura. Pero lo que realmente me rompió fue la última noche. Estaba acostada, aterrorizada, con las sábanas cubriendo mi rostro, cuando sentí una mano fría rozar mi mejilla. Sabía que era él. Mi corazón casi se detuvo. Lentamente, bajé la sábana y ahí estaba, encima de mí, su rostro descompuesto a solo centímetros del mío. Y entonces, con una voz gutural y rota, habló: ¿por qué me trajiste aquí? Esa fue la última vez que lo vi. Salí corriendo de la casa esa misma noche, dejando todo atrás. Nunca volví. Ahora vivo en otra ciudad, pero todavía lo siento. Cada noche, en mis sueños, está allí, observándome desde la esquina oscura de mi dormitorio, esperando a que vuelva a buscarlo.
Nunca he contado esto a nadie fuera de mi familia. Sé cómo suena, pero necesito sacarlo de mi pecho. Aunque ya han pasado 4 años, todavía tengo pesadillas sobre lo que ocurrió ese día en la vieja casa de campo de mis abuelos. Era una casa antigua, grande y solitaria, situada a las afueras de un pequeño pueblo en la sierra. Siempre me había dado una sensación rara, pero hasta ese día, no había pasado nada que pudiera llamar realmente aterrador. Era diciembre de 2019. Mis padres, mi hermana menor y yo habíamos decidido pasar las vacaciones navideñas en casa de mis abuelos. Yo tenía 12 años en ese entonces, y aunque me gustaba visitar a mis abuelos, detestaba pasar tiempo solo en esa casa. La sensación de aislamiento era abrumadora, especialmente de noche. Los crujidos de la madera, el susurro del viento entre los árboles, todo me hacía sentir como si hubiera algo más en esa casa, algo que no podíamos ver pero que siempre estaba observando. Una noche, después de cenar, mis padres decidieron salir a dar un paseo por el pueblo con mi hermana. Yo preferí quedarme. Estaba cansado y solo quería descansar un poco viendo videos en mi teléfono antes de dormir. Mis abuelos ya se habían retirado a su cuarto, dejando la casa completamente en silencio. Recuerdo haberme acurrucado en el sofá con una manta, dispuesto a disfrutar de mi soledad. Al cabo de un rato, escuché un ruido en el piso de arriba, como si algo se hubiera caído. Al principio, no le di importancia, pensando que sería el viento o algún objeto mal colocado. Pero entonces lo volví a escuchar, más fuerte. Parecía que venía del cuarto de mi abuelo, un cuarto al que nadie entraba desde que él empezó a dormir en la planta baja por su salud. Con el corazón acelerado, subí las escaleras lentamente, sintiendo cada crujido bajo mis pies. La puerta del cuarto de mi abuelo estaba entreabierta, y aunque todas las luces estaban apagadas, pude ver un tenue resplandor proveniente del interior. Me detuve frente a la puerta, tratando de escuchar algo más allá del sonido de mi respiración. Fue entonces cuando lo oí, un murmullo. No era claro, pero era lo suficientemente inquietante como para hacerme retroceder. Algo me decía que no debía entrar, que no debía mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta con suavidad, y lo que vi me dejó paralizado. En el centro de la habitación, de pie, estaba una figura humana. Era alta y delgada, cubierta por una especie de manto oscuro que parecía moverse como si estuviera vivo. La figura no tenía rostro, solo una sombra en su lugar, pero de alguna manera sabía que estaba mirando directamente hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, arrastrando los pies por el suelo de madera. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, extendió una mano huesuda y fría hacia mi rostro. Fue entonces cuando escuché una voz, baja y susurrante, que provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿No debiste haber venido aquí? Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Me di la vuelta y corrí escaleras abajo, tropezando y casi cayendo en mi desesperación por alejarme de esa cosa. No me detuve hasta llegar a la puerta principal, la cual abrí de golpe antes de salir corriendo al patio, donde me derrumbé entre lágrimas. Cuando mis padres regresaron poco después, encontraron la puerta de la casa abierta y a mí sentado en la oscuridad, temblando. Les conté lo que había visto, pero, como era de esperar, no me creyeron. Mi padre subió al cuarto de mi abuelo para revisar, pero no encontró nada extraño. Aún así, insistí en que algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nunca volví a entrar en esa casa solo, y cada vez que alguien menciona aquella visita, siento un frío recorrer mi espalda. La casa fue vendida poco tiempo después de la muerte de mis abuelos, y he oído que nadie ha querido vivir en ella por mucho tiempo. Todos los que han pasado por allí dicen que hay algo inquietante en el aire, algo que te observa desde las sombras. No sé qué era esa figura, pero sé que sigue allí, esperando en el cuarto de mi abuelo, buscando a alguien más para acechar en la oscuridad. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, puedo sentir esa presencia, observándome, acercándose lentamente, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Mi hermana murió hace 6 meses en un accidente de coche. Habíamos estado muy unidas toda nuestra vida, así que su muerte me destrozó. Aún no podía superar su ausencia cuando sucedió algo que jamás olvidaré. El día del accidente, su teléfono desapareció. Buscamos entre los escombros del coche, pero nunca lo encontramos. Fue como si se hubiera desintegrado. Con el tiempo, dejé de pensar en ello. A veces, la pérdida es tan dolorosa que preferimos olvidar los detalles.
Una noche, cuando ya había pasado más de medio año desde su muerte, estaba en mi habitación preparándome para dormir. La casa estaba en completo silencio, salvo por el leve sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Me estaba quedando dormida cuando escuché un zumbido. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, pero no era de él de donde venía el ruido. Era otro teléfono, uno que sonaba vagamente familiar. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero ahí estaba el zumbido, insistente. Me levanté de la cama y seguí el sonido hasta la sala de estar. En la penumbra, vi algo que me hizo congelarme. En la mesa del salón, estaba el teléfono de mi hermana. El mismo modelo, el mismo estuche, incluso la grieta en la esquina superior derecha que ella siempre se negaba a reparar. El teléfono estaba encendido y vibraba incesantemente. Un sudor frío recorrió mi espalda. No podía ser, lo habíamos perdido en el accidente. Lo había visto con mis propios ojos, su teléfono no había sobrevivido. Temblando, lo tomé entre mis manos y vi que tenía una llamada entrante. La pantalla mostraba solo un número, 0000000000. Mi pulso se aceleró. Quería tirar el teléfono, pero algo en mí, una curiosidad morbosa, me hizo deslizar el dedo y contestar. ¿Hola? Mi voz apenas era un susurro. Hubo un silencio en la línea. Entonces, escuché un sonido bajo, algo parecido a la respiración. Lenta, irregular. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo podía escuchar en el teléfono. Justo cuando iba a colgar, una voz habló del otro lado. Una voz que conocía demasiado bien. Era la voz de mi hermana. ¿Por qué me dejaste sola? Dijo. Su tono era bajo, como si estuviera hablando desde muy lejos, pero era inconfundible. La voz que había escuchado toda mi vida, ahora teñida de un eco espectral. Lancé el teléfono al suelo y me quedé paralizada. No podía moverme, el terror me había dejado clavada en el sitio. El teléfono seguía vibrando. Me acerqué lentamente y, cuando lo recogí, la pantalla estaba apagada. No había llamadas recientes. Como si nada hubiera ocurrido. Apagué todas las luces de la casa y me encerré en mi habitación esa noche. Pero lo que me aterra más no es la llamada, sino el mensaje. Porque desde entonces, cada vez que miro mi teléfono, hay un nuevo mensaje de un número desconocido. Solo tiene 3 palabras, ven conmigo ahora. Cuando nació nuestro hijo, mi esposo y yo compramos un monitor para bebés con cámara, como cualquier otro padre primerizo. Queríamos tener la tranquilidad de poder verlo mientras dormía en su cuna sin tener que entrar a la habitación y arriesgar despertarlo. Al principio, todo fue normal. Nos acostumbramos a revisar el monitor antes de dormir, viendo cómo nuestro hijo dormía pacíficamente. Pero entonces, una noche, vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté por alguna razón. Decidí revisar el monitor, como siempre. La imagen era clara, la habitación iluminada por la tenue luz nocturna que habíamos instalado. Nuestro hijo estaba allí, envuelto en su manta, durmiendo tranquilamente. Pero algo en la esquina del monitor llamó mi atención. Había un niño más en la habitación. Estaba de pie junto a la cuna, de espaldas a la cámara. No pude distinguir su rostro, pero parecía estar mirando a mi hijo. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y llevaba lo que parecía ser un pijama viejo, desteñido, como si perteneciera a otra época. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. No había manera de que hubiera otro niño en la casa. No teníamos otro hijo. No podía ser un reflejo ni una sombra, porque la figura estaba claramente delineada, tangible. Desperté a mi esposo, mostrándole el monitor. Él, adormilado, miró la pantalla y luego a mí como si estuviera loca. No veía a nadie más. Miré de nuevo, y el niño había desaparecido. Pensé que había sido mi imaginación, pero la noche siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez, el niño estaba más cerca de la cuna, su mano descansando sobre el borde, como si estuviera acariciando la manta de mi hijo. Grité y corrí a la habitación de mi bebé, encendiendo las luces de golpe. Pero no había nadie allí. Mi hijo dormía plácidamente, sin ser perturbado. Después de eso, las apariciones del niño fueron más frecuentes. A veces lo veía de pie en la esquina de la habitación, otras veces inclinado sobre la cuna. Su presencia era cada vez más inquietante. Empecé a notar que mi hijo lloraba con más frecuencia durante la noche, como si algo lo asustara, aunque cada vez que entraba, no había nada fuera de lugar. Una noche, decidí quedarme despierta, sentada frente al monitor. No pude dormir, esperando ver si el niño volvía a aparecer. Y entonces lo vi, pero esta vez,
Me miró directamente a través de la cámara. No era un niño común. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros como el vacío, y una sonrisa torcida se dibujaba en su boca. Parecía disfrutar de mi miedo, sabiendo que yo no podía hacer nada. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista. No sé quién o qué era ese niño, pero ya no uso el monitor. Ahora duermo con mi hijo en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Pero aún así, a veces, en mitad de la noche, escucho risitas que provienen de la habitación vacía.